a través de segundos mensajeros. En cambio, el sabor ácido y salado lo van a hacer directamente por canales iónicos. En caso del sabor ácido, va a haber un canal de hidrogeniones, ¿no? Un canal de hidrogeniones. Entonces, cuando una sustancia ácida, realmente un ácido, ¿qué es? Una sustancia capaz de generar un protón. ¿Y qué es el protón en biología? Un hidrogenio. Los hidrogeniones van a entrar en contacto con su canal iónico. Van a ingresar al interior. Eso va a generar un cambio en la polaridad, ¿no? Y se va a activar un canal de sodio sensible a la amiloidina y secundariamente va a activar un canal de calcio. El cambio en el voltaje va a activar un canal de calcio. El canal de calcio va a estimular la unión de unas vesículas que contienen neurotransmisores hacia la unión entre la célula epitelial y la terminación nerviosa. Y se va a desencadenar el sabor ácido. Básicamente, directamente el hidrógeno se une a su receptor. En caso del salado, lo mismo. Va a haber un canal de sodio. Se va a unir el sodio y se va a activar el canal de sodio regulado por la amiloidina y el canal de sodio. Esto va a generar un cambio en la polaridad y va a desencadenar la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Y las vesículas sinápticas que van a contener neurotransmisores se unen y se produce la neurotransmisión. Entonces, eso desencadena el sabor ácido y salado en forma directa. Por eso cuando nos metemos sal, las sensaciones son inmediatas, ¿cierto? Cuando te pones algo ácido es lo mismo, ¿no? Porque directamente el ion responsable actúa sobre sus receptores. En cambio, los sabores amargo, dulce y umami lo hacen en forma indirecta por segundos mensajeros. Va a haber tres receptores: un receptor TR2 para el sabor amargo, un complejo TR2-TR3 para el sabor dulce y un complejo TR1 y TR3 para el umami. ¿Ya? Todas estas van a desencadenar, o sea, la unión de la sustancia saporífera a su receptor va a estimular una enzima, la fosfolipasa. Fosfolipasa C. La fosfolipasa C, a partir de lípidos, va a generar un subproducto, el fosfoinositol, ¿no? A partir de 2-fosfoinositol va a generar el 3-fosfoinositol. Este fosfoinositol va a ser un segundo mensajero. Primero, se va a unir a un canal de sodio dependiente de este fosfoinositol y lo activa. Va a ingresar sodio. Se va a despolarizar la célula y se va a activar el canal de calcio dependiente de voltaje. Y va a ingresar calcio. Y a su vez, depósitos de calcio, sobre todo en el retículo endoplásmico, se van a liberar, activados por el fosfoinositol. Eso va a estimular la fusión de las vesículas sinápticas hacia las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, el sabor demora un poquito más en hacer efecto, ¿no? Porque depende de un segundo mensajero, ¿no? Entonces, amargo, dulce, comparten el mismo mecanismo, pero sus receptores son diferentes, ¿no? No son el mismo receptor, ¿no? Ahora, esto se ha visto que está genéticamente definido. Hay personas que perciben mejor ciertos sabores, ¿no? O que les gusta, ¿no? Eso ya está determinado genéticamente se ha definido. ¿Hasta ahí todo claro? Vamos a ver una parte introductoria del tubo digestivo y ahí nos quedamos, ¿ya? El tubo digestivo, ustedes saben que es una estructura tubular que va a presentar ciertos cambios como el estómago, que va a ser una dilatación, ¿no? Pero también tiene cambios funcionales, sus células son totalmente diferentes, ¿no? El intestino delgado va a tener modificaciones de su mucosa que van a ser las vellosidades intestinales, ¿no? O el colon, que se va a especializar en la absorción sobre todo de agua y de líquidos, ¿no? Entonces,
histológicamente, el tubo digestivo se divide en intestino anterior, medio y posterior. Eso tiene importancia sobre todo para su vascularización. Todo el intestino medio tiene una sola vascularización. ¿Quién irriga el intestino medio? La mesentérica superior. ¿Y dónde empieza el intestino medio? Duodeno. Duodeno, ¿cierto? La unión a nivel de la segunda porción, ¿no es cierto? Empieza en el duodeno y termina en la unión en el colon transverso, la unión del tercio derecho con los dos tercios izquierdos. Y justo ahí termina la vascularización de la mesentérica superior. Y empieza la mesentérica irriga el intestino posterior. En cambio, el intestino anterior, su irrigación depende entonces de quién ya también, del tronco celíaco. Solo que es un poco más compleja, ¿no? Porque en caso del tronco celíaco inmediatamente se trifurca, ¿no es cierto? ¿No? Las gástricas, ¿no es cierto? ¿No? Algunas ramas de la hepática, ¿no? Pero básicamente es estómago y duodeno, ¿no? La parte, sobre todo, primera y segunda porción. Pero histológicamente eso no cambia mucho. Ahora, ¿quién da la inervación parasimpática del intestino anterior y medio? ¿Quién? El vago, ¿no? El nervio vago. Por lo tanto, el vago, ¿dónde termina su última ramificación? A nivel de la unión del colon, en el colon transverso. Los dos tercios derechos con el otro. Ahí termina. Y el colon al intestino posterior, ¿quién le va a dar la inervación parasimpática? Esa parte embriológica te sirve para entender toda esa parte, de su inervación, de su vascularización. Pero el tracto digestivo en general tiene una estructura común. O sea, toda la vía digestiva tiene una estructura bien común. Va a tener mucosa, submucosa, una muscular externa y serosa. ¿No? La mucosa incluye el epitelio, sea cual fuese el epitelio, su lámina propia, que usualmente es tejido conectivo laxo, y una pequeña franja de músculo liso, la muscularis mucosae o muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa es el límite más interno de esta estructura de la mucosa. La submucosa es una capa de tejido conectivo, muy vascularizada. Aquí están los vasos sanguíneos más gruesos de la pared, el tubo digestivo. Y además va a involucrar también grupos neuronales, cuerpos neuronales que corresponden al plexo submuscoso de Mesmer, ¿no? Y en ciertas porciones del tubo digestivo, específicamente el esófago y el duodeno, van a contener glándulas submucosas, o sea que producen muco. En caso del esófago se van a llamar las glándulas cardiales, o algunos le llaman también glándulas submucosas del esófago. En caso del duodeno, van a tener un nombre bien característico, las glándulas de Brugg. ¿No? Solo esas dos porciones tienen glándulas submucosas, el resto no. La muscular externa es una de las capas más externas que básicamente involucra músculo liso, ¿no? Excepto un órgano, ¿cierto? El esófago es la única porción del tubo digestivo que va a contener músculo esquelético en su pared, sobre todo en su tercio superior. Su tercio medio va a tener una mezcla de músculo liso y músculo esquelético, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el recto ano, su pared es músculo liso. El esfínter anal es una estructura externa al tubo digestivo, ¿cierto? Entonces, y finalmente, claro, y en el músculo externo, normalmente lo usual es que haya dos capas. Una capa interna
interna casi siempre es circular. Y la externa, longitudinal, sigue el mismo eje que. Y entre ambas dejan un intersticio, donde vamos a poder encontrar cuerpos neuronales. Cuerpos neuronales y obviamente fibras nerviosas. Ese va a ser el plexo mientérico de Auerbach. En realidad en el tubo digestivo hay como 6 plexos, ¿no? Hay un plexo epitelial, o sea, pero eso ya es una anatomía quirúrgica, ¿no? Para ustedes basta con saber que hay 2 plexos, ¿no? Entonces, el plexo Auerbach, entonces va a regular la motilidad muscular, el movimiento del tracto digestivo, ¿no? En cambio, el plexo submucoso va a regular sobre todo la secreción glandular de las glándulas, tanto de la mucosa como de la submucosa, ¿no? Y también puede regular el movimiento de la muscularis mucosa. Y finalmente la última capa, la serosa. Bueno, no siempre se llama serosa, se puede llamar también adventicia. Se habla de serosa porque está dentro de una cavidad, sobre todo la cavidad peritoneal. Si está fuera de la cavidad, por ejemplo, el esófago, adventicia. Pero el esófago tiene una porción intraabdominal, tiene una porción serosa. Pero también los órganos retroperitoneales van a contener adventicia. ¿Qué órganos retroperitoneales del tubo digestivo conocen? El duodeno, en su segunda, tercera porción, después de la cuarta, retroperitoneal. ¿Cierto? Luego, ¿qué otro órgano retroperitoneal podemos encontrar? Pero que sea páncreas retroperitoneal, pero que sea el tubo digestivo. El colon ascendente y descendente. Están secundariamente retroperitonizados, ¿cierto? Entonces en ese caso van a tener adventicia y no serosa, pero no está libre de metal, ¿no? Pues están recubiertos por la fascia de Treis, ¿no es cierto? En el duodeno, ¿cómo se llama la fascia? Serosa o la serosa básicamente contiene un epitelio. Casi siempre es simple plano, mesotelio, un tejido conectivo, ¿no? Cuando es una adventicia no tiene epitelio. Básicamente es tejido conectivo irre. Esa es la diferencia. En caso de que es intraperitoneal es una serosa. Por lo tanto puede producir líquido. En cambio, los órganos retroperitoneales o fuera de la cavidad abdominal